Vamos a hablar un poco del virus del papiloma humano y las novedades que ha habido durante finales del año pasado y principios de este año que han hecho que el cribado se modifique, ¿vale? Como sé que en el auditorio hay gente que se dedica profesionalmente a trabajar en el ámbito de la medicina, pero otros sois estudiantes, etcétera, pues bueno, hemos intentado estructurar una charla progresiva desde unos aspectos muy básicos hasta otros aspectos un poco más complejos, ¿vale? Entonces, vamos a intentar empezar por el principio y vamos a intentar decir que el virus del papiloma humano no es más que un virus que afecta principalmente al ser humano, ¿vale? Y que tiene la capacidad de producir verrugas, ¿vale? Papilomas, que son verrugas. Pues, ¿por qué es tan importante un virus que produce verrugas, no? Pues bueno, no vamos a tardar mucho en desvelar este misterio y es porque el virus del papiloma humano es el responsable de producir un importante número de cánceres en el organismo, ¿vale? ¿Qué tipo de cánceres produce? Bueno, pues los tenemos aquí resumidos. Puede producir cánceres del aparato genital en ambos sexos, cánceres de región anal y cánceres orofaringeos. Y es muy importante tener en cuenta que los puede llegar a producir en cualquier persona sexualmente activa. Muchas veces tenemos una tendencia a pensar que solo puede producirlos en parejas heterosexuales, pero no. El virus del papiloma humano, para llegar a las zonas donde produce la patología, necesita una sima del epitelio. Necesita que en el epitelio haya una herida por el cual colarse e integrarse en las células. Y eso es mucho más frecuente en relaciones que son mucho más traumáticas, en las que se generan más fácilmente lesiones, como pueden ser relaciones entre varones homosexuales, ¿vale? Está considerada la infección por virus de papiloma la infección de transmisión sexual más frecuente que existe. Hay varias formas de contagio y la más importante de todas, que ahí la vais a ver en letras más grandes, es la forma de contagio sexual. Es importante tener en cuenta que hay muy variadas formas de contagio sexual. No hay que pensar solo en relaciones con penetración al hilo de lo que hablábamos anteriormente. Durante las relaciones sexuales a veces utilizamos también relaciones a otros medios de contagio del virus del papiloma humano. Por eso podemos definir lo que llamamos en medicina fómites, que son objetos infectados por el virus que van transmitiendo el virus de unas personas a otras. Os pongo un ejemplo de fómite, ¿no? Como puede ser ahí un tupper sex, o un ejemplo exagerado de unas manos donde vemos ahí varias verrugas que están liberando en este tiempo papiloma. A veces, mediante las manos en las relaciones también se puede transmitir. Otra forma de contagio como son las verrugas palmoplantares, ¿no? Y estos virus además tienen una capacidad muy poco importante de producir cáncer. Luego tenemos los virus que pueden afectar principalmente a las mucosas, que son los que llamamos virus mucosos. Dentro de estos tipos hay algunos que tienen un bajo potencial de producir cáncer y producen principalmente verrugas, y hay otros que tienen una alta capacidad de producir cáncer, que esto sí que es importante, son muy conocidos. Si nosotros estudiamos el tejido de mujeres que han padecido un cáncer de cérvix e intentamos hallar qué tipo de cepas hay en esos cánceres, vamos a ver que siempre se repiten los mismos. Son entre 13 y 15 cepas de virus que son muy conocidas y que nosotros tenemos que saber manejar, ¿vale? ¿Es fácil contagiarse con el virus del papiloma humano? Sí, es muy fácil. Tiene una alta capacidad infectiva, de tal forma que se estima que entre un 80 y 85% de la población mundial va a tener contacto con él a lo largo de la vida, ¿vale? ¿Y cuáles son los factores de riesgo para infectarse por este virus? Pues son muy variados, ¿vale? Aquí os los detallamos. Tener muchas parejas sexuales aumenta el riesgo de infectarse por una de las cepas del virus del papiloma humano. Iniciar tempranamente las relaciones también. ¿Por qué? Pues probablemente porque el sistema inmune de la gente joven no es tan capaz de hacer frente a las infecciones, es más inmaduro, ¿vale? Y es mucho más fácil contagiarse con ellos. También tener compañeros sexuales de riesgo, compañeros sexuales que han tenido muchas parejas sexuales, también es un factor de riesgo para infectarse. El tabaquismo es uno de los factores más importantes. El tabaco se elimina por la orina y coloniza la zona genital, de tal forma que el sistema inmune de la zona genital no va a ser tan capaz de atacar ningún tipo de infección, ¿vale? Si sumamos a esto que el virus del papiloma humano es un virus que suele intentar esconderse del sistema inmune, ¿vale? Pues en gente que fuma la infección va a ser no solo mucho más probable, sino mucho más difícil de eliminar. También el hecho de que tengamos concomitantemente otras infecciones de transmisión sexual aumenta mucho el riesgo. ¿Por qué? Pues porque el sistema inmune tiene varias dianas, ¿no? Y no va a poder ocuparse en concreto de la infección por virus del papiloma.
Si ya hablamos de que la propia paciente pueda tener un defecto del sistema inmune, pues apaga y vámonos. Dentro de todos estos factores de riesgo hay dos mucho más relevantes que el resto, que son estos que os marcamos en negrita. El tabaquismo y tener muchas parejas sexuales aumenta mucho el riesgo de esta infección. ¿Quién se contagia? ¿Quién se contagia? ¿Hombres, mujeres, ambos? Bueno, pues es importante tener en cuenta que se contagian ambos con ciertas particularidades. Por ejemplo, la mujer tiene una mayor tasa de transmisión del virus hacia sus parejas, ¿vale? Y sin embargo, el hombre, que tiene una tasa de transmisión mayor, suele tener un aclaramiento de esas infecciones un poco más rápido. El reservorio viral en el hombre es inespecífico. En lo que queremos hacer referencia con esto es que es difícil saber dónde está el reservorio del virus en el hombre, ¿no? No sabemos si puede estar en el glande, puede estar en el prepucio, puede estar en el meato urinario, puede estar en la uretra a 7 centímetros del meato. ¿Qué quiere esto decir? Que un cultivo de virus de papiloma negativo en un varón no excluye que en este varón no exista realmente una infección activa. Sí que es importante tener en cuenta que en el varón la patología maligna derivada de esta infección es muy poco frecuente. Por lo tanto, realmente es una infección en la cual hemos invertido menos esfuerzos. ¿Cómo se distribuye el virus en la población? ¿Quién tiene más virus? ¿Quién tiene menos? Pues bueno, hay que tener en cuenta que quizá por el tipo, por lo que hemos dicho antes de la inmadurez del sistema inmune y por el tipo de relaciones que se establecen, la gente joven tiene una prevalencia mucho mayor de virus de papiloma humano. Aproximadamente unas 3 de cada 10 personas menores de 25 años pueden estar infectadas. ¿Qué es lo que ocurre? Que según va madurando el sistema inmune y va aclarando la infección, la prevalencia de esta infección va cayendo y alrededor de los 30, 32, 35 años permanece muy estable en torno a un 10%. Quiere decir que de cada 3 personas infectas alrededor o menores de 25 años, alrededor de los 30 solo una de esas personas va a permanecer con una infección. Si cogiésemos el bloque de esa población que tiene una infección de ese 10%, un 5% serían gente que no va a poder eliminar la infección, que se va a convertir en una portadora crónica. Y sin embargo, el otro 5% restante pues serían infecciones incidentales que van a ir acaeciendo y que se van a ir eliminando con el paso del tiempo. Ojo, cuando yo me infecto, ¿qué me va a pasar? ¿Qué síntomas voy a tener? Tendré un flujo alterado, tendré cierto picor o molestias en el aparato genital, tendré dolor pélvico, fiebre, molestias urinarias. Pues no, el virus del papiloma humano no produce ningún tipo de sintomatología. De hecho, después de una infección, el sistema inmune debería ser capaz de eliminarlo. Lo que pasa es que tarda tiempo. Ya hemos hablado antes de que el virus del papiloma humano suele tener la capacidad de esconderse un poco del sistema inmune. ¿Esto qué produce? Pues que las infecciones se vayan eliminando lentamente. La media de eliminación está entre los 8 y los 10 meses, pero dependiendo de la edad, etcétera, y que una misma infección permanezca en una persona entre 2 y 3 años, lo podemos considerar normal. Esta eliminación ocurre en prácticamente todo el mundo. Más o menos el 95% de la gente podrá eliminar el virus en esos plazos que hemos comentado. Pero esto nos deja un 5% restante de gente que no lo va a poder eliminar, ¿no? Estos se convertirían en portadores crónicos. ¿Y qué ocurre cuando nosotros portamos el virus de forma crónica muchos años o tenemos un proceso inflamatorio que se mantiene en el tiempo? Pues lo que ocurre realmente es que es mucho más probable que en esas personas los virus generen lesiones. Es decir, estos portadores crónicos del virus del papiloma son los que realmente tienen riesgo de desarrollar una lesión cervical a largo plazo. Una vez que yo estoy infectado, ¿qué determina entonces que sea del 95% que puede eliminar la infección o del 5% que no lo pueda eliminar? Pues esto es bastante complejo de saber, pero sabemos que hay elementos que asociados a esa infección pueden determinar que yo elimine el virus o que se cronifique la infección en mí. A esto lo llamamos cofactores de progresión y los podemos subdividir en 3 grandes grupos. Están los cofactores medioambientales, los virales y los del huésped. Dentro de los medioambientales influyen un montón de cosas en la infección viral. Ya hemos hablado si fumo o no fumo, cómo la infección puede mantenerse más o no. La paridad, es decir, cuanto mayor número de hijos haya tenido, más probable es que tenga una infección que no pueda eliminar. Que tenga una coinfección con otras enfermedades de transmisión sexual, hemos visto antes que también es un factor determinante. Y, por ejemplo, que utilice contracepción hormonal. La contracepción hormonal, derivado del uso del estrógeno que llevan los preparados, sobre todo cuando se usa muchos años, puede aumentar el riesgo
de tener una lesión cervical. Eso iremos hablando luego. También hay factores virales. No es lo mismo tener una infección por el virus 16 que por el 51. No es lo mismo tener una infección por una variante europea del virus 16 que tenerlo por una variante africana, que es mucho más agresiva. Y luego también influyen cofactores del huésped. Así como hablábamos antes de que el nivel o de que el componente estrogénico de los preparados hormonales puede influir, personas que tengan niveles endógenos muy altos de estrógeno también les puede influir. Pues personas muy obesas, que aromatizan mucho, o personas que sufren, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico con anovulación crónica, también pueden estar o tener un nivel estrogénico más alto y más riesgo. También influirán, lógicamente, los factores genéticos. Aunque en muchas ocasiones tenemos una tendencia a pensar que en la infección crónica por el virus del papiloma no hay genética posible, es importante tener genética, tiene un peso en esta infección. Hay estudios que se han hecho a lo largo de la historia y quizá el más importante es un estudio que se ha hecho en los países nórdicos, que es el estudio que llamamos de hermanos y medio hermanos. En los países nórdicos es muy fácil hacer estudios poblacionales. ¿Por qué? Porque cuando una persona nace se le asigna un número de historia y ese número de historia se va a mantener para esa persona durante toda la vida en cualquiera de los centros del Estado. ¿Qué es lo que ocurre? Que se crea una base de datos muy importante y se pueden consultar los episodios que ha acaecido, que le han sucedido a esa persona. Pues ahí, en los países nórdicos, se hizo un estudio en el año 2006 para intentar evaluar cuáles eran los factores de riesgo familiares para el desarrollo de cáncer de cuello. Se estudiaban a parejas que habían tenido hijos y luego esas parejas se separan y tienen hijos con unas nuevas parejas. Entonces se ve cómo entre los hermanos genéticamente o de los mismos padres, por así decirlo, hermanos de sangre, hay un riesgo relativo para desarrollar cáncer bastante mayor que en los medio hermanos. Además, cuando los medio hermanos, el factor similar es el padre, hay un riesgo relativo menor que cuando la carga genética la transmite la madre. Esto nos habla un poco del peso de la genética en el desarrollo de una infección. ¿Qué se hereda? ¿Una alteración génica? ¿La alteración de los oncogenes que controlan el cáncer? Pues no sabemos, pero realmente sí que parece que puede haber un factor genético asociado a esta infección. Detallar un poco qué es lo que pasa con los métodos anticonceptivos. Hemos hablado hace nada de cómo los anticonceptivos hormonales, ¿no?, pueden influir un poco en el riesgo. Bueno, vamos a dividir los métodos anticonceptivos en tres grandes grupos. Tendríamos, por un lado, el preservativo, como quizá el método Princeps de la barrera, ¿no? Luego tendríamos los anticonceptivos hormonales, que pueden ser combinados o no. Y luego tendríamos métodos más a largo plazo, como estaría el DIU. Bien. El único que puede conferir, el único método que sabemos hoy día que confiere protección frente a la infección por VPH es el preservativo. No protege al 100%. ¿Por qué? Pues porque quizá por el uso no sistemático del preservativo en la relación, que todo el mundo no lo usa desde el principio, porque hay zonas denudadas de piel donde el virus del papiloma humano no ha producido manifestaciones, pero puede estar presente y que con el preservativo no se cubre, ¿vale? Por eso no protege al 100%, pero sabemos o ciframos más o menos su tasa de protección en un 70%. Los anticonceptivos hormonales, sobre todo los combinados, sí que han sido asociados a un riesgo mayor de cáncer de cuello uterino cuando se usan muchos años. Se usan muchos años y cuando no se suspenden con una determinada antelación. Parece ser que el estrógeno puede influir en que el virus del papiloma humano tenga una mayor replicación en estas personas, si las comparamos con personas que no han tomado este tipo de anticonceptivos. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre que hablamos de anticonceptivos hormonales combinados estamos hablando de riesgo relativo y hay que entender el concepto de riesgo relativo y riesgo absoluto. Por ejemplo, si yo me compro un décimo de lotería en Navidad, a ver si me toca la lotería o no me toca, la probabilidad de que me toque sería 1 entre 1.000.000, pongamos un ejemplo. Ese sería el riesgo absoluto y relativo mío de que me toque la lotería en esa época de la vida. ¿Qué es lo que pasa si me compro otro décimo y mi hermano, por ejemplo, que tenía el mismo que yo, no se lo compra? Pues mi hermano sigue teniendo una probabilidad de 1 entre 1.000.000 de que le toque la lotería y yo tengo 2 probabilidades entre 1.000.000. Mi riesgo relativo a él es el doble. Tengo 2 veces más posibilidades de que me toque la lotería, pero sigo teniendo en realidad una probabilidad bajísima de que me toque.
Con el mundo de la anticoncepción pasa lo mismo. La capacidad o la probabilidad de que una paciente o de que una persona que use anticonceptivos, que tiene normalmente 20 y pico o 30 años, que los lleva usando un tiempo, la probabilidad de que esa persona tenga un cáncer de cuello es 0,000001. Si por usar anticonceptivos tiene el doble, tiene 0,000002. Es decir, una probabilidad muy baja. ¿Qué es lo que le recomendamos a las pacientes que tienen una displasia cervical y están utilizando anticonceptivos? Pues realmente no hay que recomendarles que los retiren. Lo que hay que recomendarles es que utilicen doble método, porque lo único que puede facilitar el aclaramiento viral es la barrera. El tercer gran grupo de anticonceptivos serían los LARC, ¿no? Los DIUs, por ejemplo, los dispositivos intrauterinos. Parece en un estudio muy reciente que no tienen relación con la infección, es decir, el hecho de llevar un DIU no evita que tú te infectes, pero sí parece que es un factor protector. Parece que las personas que tienen un DIU lo eliminan antes. ¿Por qué? Probablemente porque el DIU produce una inflamación crónica en el aparato genital inferior, ¿no? Y esa inflamación crónica parece que tiene hiperactivo al sistema inmune, que es mucho más capaz de atajar la infección por el virus del papiloma. Bien, antes hemos hablado de los tumores que producía el virus del papiloma. Bueno, vamos a volver un poco sobre esos tumores que produce para saber dónde esta infección es muy relevante y qué importancia tiene esta infección a nivel mundial. Fijaos, ahí os desgranamos un poco todos los tumores que puede producir el virus del papiloma. Si veis, y miramos la última columna de la tabla, los casos que se producen de cánceres en esas localizaciones, veremos como el cáncer de orofaringe, en número de casos, es el más importante. Pero los cánceres de orofaringe no son ni con mucho atribuibles en gran medida al virus del papiloma. En realidad son otros factores externos a los que se les puede atribuir, como puede ser el tabaco o el alcohol. Sin embargo, el siguiente cáncer en número de casos más importantes es el de cuello de útero. Y aquí sí, la fracción que produce el virus del papiloma humano es muy importante. No hay cáncer de cuello en el que no haya habido una infección previa por virus del papiloma humano. Con lo cual, es importante tener en cuenta que este virus es fundamental en esta localización, ¿no? Vale. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? ¿El cáncer de cuello uterino en el mundo es muy importante? Bueno, pues hay que ver las estadísticas que nos ofrecen los programas que recogen la incidencia del cáncer. En el año 2008, que ha sido la última vez en el que se ha hecho un reporte de estadística a nivel mundial del cáncer, en el mundo entero, podemos ver cómo el cáncer de cuello uterino ocupa el tercer lugar en incidencia de cáncer. Es importante además tener en cuenta que el pico máximo de incidencia es en gente joven, está en torno a los 47 o 48 años. Y si vamos a mirar cuántas muertes estimamos a producir el virus o el cáncer, mejor dicho, vemos cómo la incidencia de mortalidad está en torno al 50%. Es muy importante y ocupa el cuarto lugar. Esto es en todo el mundo. Si dividimos el mundo en países desarrollados y en países en vías de desarrollo, hay que ver cómo en los países desarrollados el cáncer de cuello uterino baja mucho en incidencia. Se sitúa prácticamente a la cola de incidencia de los cánceres. Y si lo buscamos, en la mortalidad de cáncer, en esta tabla ni aparece. De hecho, dentro de los cánceres ginecológicos le adelantan prácticamente todos. Le adelanta el cáncer de ovario, le adelanta el cáncer de cuerpo. Lógicamente, el cáncer de mama es el más frecuente. ¿Qué es lo que pasa en los países en vías de desarrollo? Pues todo lo contrario. El cáncer de cuello no solo sube un puesto en incidencia con respecto al mundo, sino que tiene una mortalidad muy importante. ¿Y cuál es la razón de esta diferencia? ¿Por qué en países desarrollados ha perdido mucha importancia y en los países en vías de desarrollo es un drama bastante importante? Pues la diferencia viene de no solo los programas de prevención que existen en los países desarrollados, en el primer mundo, que vienen de la mano de la información, la educación sexual y la vacunación, sino porque las personas tienen un mucho mejor acceso al sistema sanitario y a los programas de diagnóstico precoz, que hasta hoy día se siguen haciendo con la citología. ¿Vale? ¿Esto qué es lo que provoca? Provoca una disminución de la incidencia y de la mortalidad del cáncer de un 75%. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa en nuestro medio? ¿Qué es lo que pasa en la comunidad autónoma vasca? Fijaos, tenemos unos datos del Atlas Municipal del Cáncer entre los años 2003 y 2008, entre los cuales se han producido unos 545 cánceres.
545 cánceres en 6 años, más o menos, en todo el País Vasco, menos de 100 cánceres al año. Esto además lo podemos poner de manifiesto en el periodo 2008-2009. En este año, efectivamente, más o menos se cumple la media, 92 cánceres tenemos registrados. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que si vamos a buscar cuáles son las pacientes que están a riesgo de sufrirlo, tenemos que contar con una población a riesgo de 1.104.000 mujeres. Eso nos da una tasa de incidencia del cáncer de 8,3 mujeres por cada 100.000. Es decir, un cáncer muy, muy poco frecuente entre nosotros, ¿no? Entonces, ¿dónde radica la importancia de este cáncer? Pues la importancia radica en que, como sabemos cuál es el factor predisponente, lo podemos evitar, ¿vale? Y además, también radica en que hay una carga de enfermedad bastante importante. Muy poca gente llega al cáncer, pero sí que hay una cantidad importante de gente que tiene lesiones relacionadas con él o que son precursoras, bien sean verrugas genitales, bien sean displasias, tanto menores como mayores, que también es importante poder y saber controlar. Vale, pues ¿cómo podemos nosotros saber qué pacientes tienen riesgo de tener cáncer de cuello o qué pacientes no tienen riesgo? Pues para saber qué pacientes tienen riesgo, tenemos que aplicar unos test que llamamos test de cribado. Lo que intentamos hacer es cribar a la población para saber dividir a las mujeres que tienen riesgo de tener cáncer y mujeres que no lo tienen, ¿vale? ¿Con qué test de cribado contamos? Pues bueno, pues tenemos varios. En principio, principalmente dos. Podemos utilizar como test de cribado la citología, que es lo que hemos venido haciendo hasta ahora, o podríamos utilizar el test de virus de papiloma humano, que es un poco la novedad que ha habido a finales de año y de la que estamos hablando ahora. Todo test de cribado, todo test que vaya a aplicarse a una población para seleccionar a pacientes de riesgo, se mide por dos parámetros. Uno es la sensibilidad, que es la capacidad que tiene el test de detectar correctamente a las pacientes enfermas, y otra es la especificidad, que es la posibilidad o capacidad que tiene el test de dar negativo cuando la paciente no tiene nada. La citología, que ha sido el test que hemos utilizado clásicamente y que ha logrado disminuir en este 75% la incidencia y mortalidad del cáncer, tiene una sensibilidad limitada y una especificidad muy buena. La sensibilidad nos habla de la tasa de falsos negativos. A veces, test que son poco sensibles pueden dar negativo y la paciente puede esconder alguna anomalía. Esto se puede intentar corregir con el test del virus del papiloma humano, que tiene una sensibilidad mucho mayor. ¿Qué es lo que pasa? Que un test muy sensible, que nos detecta muy bien a todas las pacientes que pueden tener una infección en ese momento, lo que va a provocar es que detectemos pacientes que portan el virus bien de forma banal, infecciones incidentales que se van a resolver, o a todas aquellas pacientes que puedan ser portadoras crónicas y estén en riesgo, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de cómo se hacía el cribado previamente y cómo lo vamos a hacer o cómo se plantea la Sociedad Española de Ginecología hacerlo a día de hoy, ¿vale? Y para todo esto os voy a presentar a una compañera mía que os lo va a contar, que es la doctora Muñoz, que enseguida está con vosotros. Ahora, bueno, primero voy a hablar un poco sobre cómo hacíamos el cribado hasta ahora. Hasta ahora hacíamos una primera citología a los 3 años de haber empezado a tener relaciones sexuales o, si no, a los 25 años. Hacíamos una citología consecutiva separada en un año. Si ambas eran negativas, en pacientes inmunocompetentes hacíamos un control trienal hasta los 65 y en pacientes inmunodeprimidos hacíamos controles anuales. Si alguna de las citologías nos daba alterada, pues actuaríamos según el protocolo específico del que no vamos a hablar ahora porque no es de interés general. Esto a día de hoy se ha publicado recientemente un documento de consenso avalado por que veis en la diapositiva y en el que nos habla de cómo tenemos que hacer el cribado a partir de ahora. Entonces, a partir de ahora, ¿qué debemos hacer? Pues bien, por debajo de los 25 años no debemos realizar el cribado. Entre 25 y 30 años debemos realizar la citología cada 3 años. Entre 30 y 65 realizaremos preferentemente una prueba del virus del papiloma cada 5 años. Este documento de consenso nos deja abierta la posibilidad de hacer citologías cada 3 años, siempre y cuando sea realizada correctamente, con los controles de calidad adecuados
y sea de una forma transitoria hacia un cribado con prueba del virus del papiloma, un objetivo alcanzable en unos 3-5 años. Y también deja abierta la posibilidad de un cotest, que es las dos cosas, papiloma y citología, cada 5 años. Esto también debe ser simplemente hasta que se incorpore el screening con solamente prueba de virus del papiloma, porque se ha visto que haciendo las dos cosas nos aumenta la sensibilidad. Y a partir de los 65 años se finaliza el cribado, siempre y cuando tengamos 3 citologías previas negativas o 2 pruebas de virus del papiloma negativas y no hay antecedentes de alteraciones cervicales en los 20 años previos. Entonces vamos a desglosar un poquito ahora cada apartado. ¿Por qué no debemos realizar un cribado por debajo de los 25 años? Pues porque la incidencia del cáncer de cervix es extremadamente baja y el cribado sistemático a todas las pacientes no ha demostrado que tenga ningún beneficio. Y además, en estas pacientes, la prevalencia del virus del papiloma es muy alta, por lo tanto, detectaríamos un elevado número de casos con alteraciones que son transitorias y que si las detectamos en esta franja de edad, lo único en lo que se traduce es un elevado coste económico con un sobrediagnóstico y un sobretratamiento. Entonces, las pacientes las sometemos a un montón de pruebas que son innecesarias, porque la lesión se iba a resolver espontáneamente. En esta franja de edad, lo que sí que debemos hacer es promover la prevención primaria del cáncer de cervix. Es decir, debemos recomendar a las pacientes que se vacunen contra el virus del papiloma y debemos darles recomendaciones sobre cómo se transmite el virus del papiloma y cómo se transmiten otras enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué ocurre entre los 25 y los 30 años? ¿Por qué se debe realizar una citología cada 3 años? Pues porque se ha visto que con una citología previa normal es muy improbable desarrollar un cáncer de cervix en los próximos 3 años. Por eso dejamos ese intervalo de tiempo para realizarlas. ¿Y por qué no realizamos una prueba de virus del papiloma si hemos dicho que es tan bueno? Pues porque en esta franja de edad hasta una tercera parte de las mujeres son portadoras de infecciones transitorias del virus del papiloma, que igual que en las mujeres por debajo de 25 años, si las detectásemos, lo único que haríamos sería sobrediagnosticar y sobretratar. Ojo, los antecedentes de la mujer y los factores de riesgo no nos deben motivar a hacer modificaciones en el intervalo de cribado, excepto en las mujeres inmunodeprimidas. Entre los 60 y los 35 años, ¿por qué realizar una prueba del virus del papiloma? Porque se ha visto que tiene mayor sensibilidad que la citología, con un valor predictivo negativo cercano al 99%. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tenemos una prueba del VPH negativa, es muy improbable que esta paciente tenga una lesión en el cuello del útero. Y además se ha visto que ante una prueba del virus del papiloma negativo, la incidencia del cáncer de cervix a los 5 años es menor que ante una prueba de una citología negativa a los 3 años. A partir de los 65 años, como ya hemos dicho, se finaliza el cribado. ¿Y por qué el cribado no se considera coste efectivo? Tiene un elevado índice de falsos positivos por atrofia genital y lo único que conllevaría esto sería un aumento del número de las exploraciones complementarias que, además de ser innecesarias, son muy incómodas para la paciente por la propia atrofia. Bueno, y ahora vamos a ver un ejemplo sobre el cribado. Hola, doctor. Buenos días, chicas. ¿Qué os trae por aquí? Pues mira, queríamos informarnos sobre la citología, porque tenemos varias amigas que han empezado a hacerse citologías y no sabemos si nosotros también tenemos que hacérnoslas. Sí. Porque nosotras somos pareja y yo, por ejemplo, no he tenido nunca relaciones con hombres. Vale, o sea, realmente sois homosexuales y tenéis relaciones entre vosotras. Eso es. Fijaos, la citología no es más que un test de cribado que nosotros aplicamos a una población para intentar detectar con mucha antelación lesiones malignas del cuello del útero o premalignas, ¿no? Bien. Esas lesiones se producen por una infección, por un virus, que es el virus del papiloma humano, y ese se adquiere mediante las relaciones sexuales. Pero cualquier persona sexualmente activa está a riesgo, ¿vale? Tanto que sea heterosexual como homosexual. Entonces, vosotras tenéis que haceros también, tenéis que cribaros. Ah, vale. ¿Y entre todos tenemos que empezar a hacernos ya las citologías? Pues depende, ¿qué edad tenéis? Pues yo tengo 23 años y Meder tiene 27. Mirad, el cribado citológico debería empezar a los 25 años. Entonces, tú deberías empezar a hacerte ya y tú por lo menos podrías esperar estos 2 años hasta los 25.
Pero si en estos 2 años no me hago nada y me sale algo y claro, yo no me entero, ¿qué pasa? Bueno, las citologías se hacen, como os he dicho antes, para intentar prever el cáncer, ¿no? Una persona menor de 25 años tiene una probabilidad de tener ahora un cáncer muy bajo, porque se necesita una infección que se cronifique en el tiempo y a lo largo de muchos años se desarrolla la enfermedad. Es decir, nosotros hacerte a ti un cribado ahora y tener la probabilidad de detectar una lesión maligna prácticamente es inexistente, Sí. con lo cual es darte un poco guerra con antelación, porque es posible que detectemos pequeñas lesiones o pequeñas infecciones que tú puedas tener ahora y que en un futuro no vayan a tener ninguna relevancia, ¿vale? Entonces, por eso se te recomienda esperar. Vale. Pero yo, por ejemplo, tengo una amiga que le hacen citologías todos los años desde que tenía 21. Ya, pero tu amiga tiene alguna enfermedad, alguna cosa importante de salud. Pues ahora que dices, va bastante al médico. Tiene problemas con los riñones y de hecho creo que está trasplantada, sí. Ah, claro, es que tu amiga probablemente es inmunodeprimida. La gente que tiene una inmunosupresión, bien porque tiene un VIH o porque tiene un trasplante de algún tipo de toma tratamiento crónico, tienen que tener un cribado distinto a la población general. Pues tu amiga tiene que seguir un cribado más estrecho porque tiene más riesgo para el futuro, pero si no es vuestro caso... Ah, vale, entiendo. Vale. Entonces, yo empiezo a hacerme las citologías y Nerea cuando tenga 25. Eso es. Y así hasta cuando... Tendrías que hacerte una citología cada 3 años y si todo es normal, a los 65 años podríamos dejar de hacer, porque perseguimos una enfermedad que va a aparecer 15 o 20 años después de que la citología se altera. Por lo tanto, a partir de esa edad ya se suele dejar de hacer si el cribado previo es normal. Vale. Y yo, por ejemplo, tengo una amiga que tiene 34 años y le han detectado una lesión en el cuello del útero y le han hecho una prueba que es el VPH. Es VPH. Vale, ya veo que venís empolladas. Un poquito. Mirad, el test de VPH es un test que tenemos ahora que lo podemos utilizar tanto en el cribado como en el seguimiento de lesiones, que igual es lo que le ha pasado a tu amiga. Podríamos no hacer citologías y utilizar el test de VPH como cribado, sí, pero nunca antes de los 30 años. ¿Por qué? Porque la gente que tiene menos de 30 años tiene una tasa muy alta de una infección por VPH que puede ser pasajera, que es lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que detectar en ese plazo, en ese límite de edad, un virus papiloma no significa nada, no quiere decir nada. A partir de los 30 años sí que tiene mayor relevancia y es por eso que a partir de esa edad podríamos sustituir la citología por ese test. ¿Vale? Pues vale. Yo creo que más o menos nos ha quedado claro, sí. Vale, pues nada. No sé si alguna de vosotras fuma, porque mi olfato no me suele engañar, ¿eh? Yo fumo, pero 5 cigarrillos solo al día. O sea, que fumas poquito. No, lo digo porque es muy importante el tabaco en el desarrollo de la infección del virus del papiloma. ¿Por qué? Sí, se elimina por la orina, coloniza la zona genital y hace que el sistema inmune de esa zona no actúe bien, ¿vale? Entonces, en realidad es una cosa muy importante para vuestra salud, no solo para este tema, para otras muchas cosas, ¿vale? Pero es importante dejar de fumar para el control de la infección por VPH, ¿vale? Más no vale que bajes el pistón, ¿eh? Tienes que dejar, ¿vale? Piénsalo. Vale, pues nada, tendré que dejar de fumar, entonces. A ver si puedes, ¿eh? Vale, pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Venga,